El valle, en rigor, no era tal valle, sino una polvorienta cuenca delimitada por unos tesos blancos e inhóspitos. El valle, en rigor, no daba sino dos estaciones, invierno y verano, y ambas eran extremosas, agrias, casi despiadadas. Al finalizar mayo comenzaba a descender de los cerros de greda un calor denso y enervante, como una lenta invasión de lava, que en pocas semanas absorbía las últimas humedades del invierno. El lecho de la cuenca, entonces, comenzaba a cuartearse por falta de agua, y el río se encogía sobre sí mismo, y su caudal pasaba en pocos días de una opacidad lora y espesa a una verdosidad de botella casi transparente. El cantante, instrumentista y musicólogo Joaquín Díaz conocía a la familia Delibes desde niño por su amistad escolar con los hijos del escritor, al que siempre admiró y respetó, incluso cuando le dijo que se equivocaba llevándose su museo, su fundación, a la pequeña localidad amurallada, alejada y casi desconocida entonces de Urueña. Hoy, en La Huella de Delibes, charlamos con este estudioso de las tradiciones orales y de la música de estas tierras, que, por cierto, también escuchó cantar al propio escritor. Joaquín, gracias por recibirnos aquí. Un placer. Tú conociste a Miguel Delibes, a su familia, a sus hijos, ya en el colegio, ¿no? Casi antes del colegio, porque recuerdo, a los 4 años yo entré en el colegio, pero antes incluso mi madre ya conocía a la mujer de Miguel, Angelines, y mi padre ya conocía a Miguel porque iba a por la licencia de caza al distrito forestal, que era donde trabajaba mi padre. Pero básicamente empecé en el colegio, donde siempre Miguel era una referencia como escritor, incluso como antiguo alumno, porque había estudiado en el Colegio de Lourdes, y allí es donde entré yo. Es decir, y finalmente, no sé si en quinto o sexto de bachiller, estudié con Miguel hijo, con lo cual pues se afianzó, digamos, esa amistad. He leído que Angelines en aquellos momentos, bueno, pues la mujer de Miguel Delibes, os parecía muy simpática, ¿no? Que era muy divertida. ¿Por qué? Angelines tenía un don que no lo tiene todo el mundo, claro, que era caer bien a todos y además ser capaz de hablar en cualquier circunstancia, cosa que también le pasaba a mi madre y por eso se liaban mucho, ¿no? Y mi madre decía, nos hemos encontrado con Angelines y con Miguel. Dice, bueno, Miguel ha saludado así, dice, pero luego se quedaba mirando al infinito y tal. Dice, en cambio, Angelines y yo rajábamos, pero vamos, que... Y es verdad, porque mi madre, la única manera que había de marearla era que otra persona hablara más que ella. Es la única manera. Pero bueno, Angelines era un encanto, vamos. Qué bueno. Después coincidiste con Miguel, creo que por ejemplo en Cigales, ¿no? Que allí quedabais o quedaba mucha gente para hacer reuniones incluso musicales, ¿no? Sí, sobre todo musicales y gastronómicas, porque las reuniones las organizaba Miguel Frechilla, que tenía una casa en Cigales y tenía una de las torres del palacio que fue de Ana de Austria. Entonces Miguel, como buen músico, pues organizaba veladas en las que no faltaban las chuletillas de lechazo y que asaba allí mismo en una chimenea que había preparado. Y luego, lógicamente, pues en el momento de la euforia empezaba a cantar casi todo el mundo, Y a cantar y a bailar, porque recuerdo precisamente allí, y con motivo de que le iban a hacer a Mariemma, a la bailarina, un comedor en La Criolla, en un restaurante de Valladolid, pues estábamos todos allí celebrándolo y todo eso, y se marcó un tango con Francisco Javier Martín Abril, un poeta de Valladolid, que se cayeron dulcemente al suelo. Paco Martín Abril se cayó de espaldas y Mariemma pues cayó encima dulcemente, pero bueno, fue una risa tremenda y bueno, ya digo que además de cantar se bailaba también. Bueno, Delibes, creo que cuando se habló de la fundación de trasladarla, digamos, o buscar la sede aquí en Urueña en vez de en Valladolid, creo que no lo veía muy claro, ¿no?
no lo veía todo oscuro. Porque Miguel, yo creo, vamos a ver, yo cuando llegué aquí, toda mi ilusión pues era decirle a mis amigos que me había venido aquí. Empecé a escribir a todos mis amigos de los medios de comunicación. Escribí a Jesús Torbado, escribí a José María Íñigo, escribí a un montón de gente que, bueno, me fueron contestando, pues mira, te has ido ahí, pues que lo pases bien, pues que no te aburras, que no sé qué, que no sé cuál. Y me llegó la contestación de Miguel, que, claro, Miguel era una persona como muy responsable y muy cuidadoso de las relaciones. Y aunque él escribía mucho sobre el medio rural y sobre la gente del campo, yo creo que le tenía un poco de miedo a poder vivir en un sitio en el que estabas como mucho más cerca de la gente que en una ciudad, donde podías pasear casi sin tener relación con nadie. Entonces, yo recuerdo haberle oído muchas veces hablar de la hurañía. La hurañía era, no sé si era un concepto que se había inventado él, pero era ese cuidado, ese respeto con el cual se defendía uno de las acometidas del prójimo, ¿no? Y entonces él decía, es que en un pueblo vives demasiado cerca de la gente y demasiado... Entonces no me recomendaba, me dice, has hecho una locura porque te has ido de Valladolid, donde estabas muy bien instalado y tal. Pero al cabo de unos años, pues vino un día a comer. Y en esa comida pues me dijo, siento decirte, pero me alegro, por otro lado, que no tenía razón y que tenías tu razón, que esto está muy bien, esto es un milagro, esto, en fin. Qué bueno. Con lo cual me dejó muy tranquilo. Desde luego. Era aquella idea de pueblo pequeño, infierno grande, a lo mejor, ¿no? Sí. Que era una frase muy recurrente en, en aquella época. Sí. Creo que además, por ejemplo, bueno, Miguel fue siempre un recopilador de palabras en peligro de extinción, casi podemos decir, y tú has sido un recopilador también de instrumentos en peligro de extinción, bueno, desde la zanfoña hasta cualquiera de este tipo. Y creo que él, Miguel Delibes, incluía algunos de estos instrumentos de los que tú le enseñabas en sus libros, ¿no? Como sí, para que tampoco se perdiera su nombre. Sí, yo no recuerdo en qué libro fue, pero llegó un caso que tenía que hablar de Valladolid o de Castilla y León, y entonces me llamaba casi todos los días. Oye, este instrumento que estoy describiendo, vamos a ver, ¿cómo es? ¿Cómo suena? ¿Qué tal? Y efectivamente, pues eso apareció después en una parte de ese libro, ¿no? Y yo recuerdo que había un señor, que ya falleció, se llamaba Atilano. Curiosamente, me preguntaba de vez en cuando Atilano, me decía, ¿y ese Delibes cómo sabe tanto de conejos? Y yo le decía, vaya pregunta, ¿no? Y yo decía, pues me imagino que es porque observa, porque mira, pues, no sé, tal. Y ya un día le dije, ¿usted quiere que venga a Delibes? Hombre, pues sí, pues tal, pues yo hablaría con él, hablaríamos claro, porque yo sé que eso que dice él no solamente es observar, es que hay que saber mucho de conejos para tal. Bueno, total que un día traje a Delibes y les presenté, pero bueno, luego no hablaron nada ni de conejos, hablaron de otras cosas, del tiempo y de mil cosas, pero no. Y con esto quiero decir que Delibes hacía un buen acopio de palabras referentes a pájaros, en fin, a un montón de cosas, y las propuso a la academia. Él se quejaba siempre que tardaban demasiado en aprobar esas cosas que ya estaban más que rodadas las palabras. Sin duda. Tú naciste en Zamora, luego estudiaste el bachillerato en Valladolid, ¿sabes de dónde se hace el bachillerato? O sea, que eres de Valladolid. Sí. Y tus padres, bueno, oriundos de Asturias, digamos, ¿no? Y te metiste en el mundo de la música, bueno, creo que porque tu padre cantaba canciones asturianas, y también por una asistenta, una mujer que estaba en casa que sí, también cantaba y que, bueno, pues te metió un poco el gusanillo de la música, ¿no? Tradicional. Sí, Marcelina. Marcelina Pérez.
Mi padre trabajaba, he dicho, en el distrito forestal, primero el de Zamora y luego el de Valladolid. Y entonces tenía mucha relación con los guardas forestales. Y entonces esos guardas forestales decían, pues, si puede colocar a mi hija y tal. Bueno, entonces cada hermano fue teniendo una asistenta distinta que se ocupaba de nosotros. Y a mí me tocó Marcelina, que era de Padornelo, y que sabía cantar. Bueno, de hecho volví al cabo de muchos años y recogí canciones de Marcelina, porque sabía muchos romances, sabía muchas canciones. Y yo supongo que entre la radio que se oía en Zamora, donde por cierto estaba Gila de locutor, y entre esa radio y la radio de Marcelina personal, yo creo que me fui acostumbrando a cantar e incluso a hacer... De hecho, muchas veces me contaba mi madre que con 2 años y media lengua, pues cantaba canciones en la cocina, cuando estaba ella cocinando con Marcelina, y salían las vecinas, pero ese niño que canta tal, y aplaudían y todo. O sea que ya desde muy pronto empecé a hacer cosas de esas. Bueno, bueno, en los años pasados en Estados Unidos, casi la época del 68, el verano del amor, digamos, ¿no? San Francisco, etcétera. No todo el mundo iba a Estados Unidos, esa suerte has tenido. Eso te marcó muchísimo también y te hizo un poco en pensar nuestro folclore como era, ¿no? Efectivamente. Yo el primer viaje que hice a Estados Unidos fue gracias a una beca Fulbright y a partir de ese momento pues ya tomé contacto con gente que tenía que ver con lo que a mí me gustaba, que era la música, ¿no? Canté en Harvard, canté en Boston, canté en la Universidad de Austin, en fin, en muchos sitios. Y a partir de ahí, como digo, pues tomé contacto con Pete Seeger, con Joan Baez, con la gente que en ese momento para mí eran ídolos, ¿no? Y lógicamente desde entonces pues seguí yendo de vez en cuando, organizando algunas, vamos a llamarlo giras, aunque eran por universidades, pero bueno, estaba Creo bien. que de hecho te nombraron algo así como ciudadano honorífico de Texas, que es yo creo que lo más folclórico de Estados Unidos, con sus sombreros, al que ha estado allí, sus cuernos en los coches, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y yo me compré un Stetson de esos tejanos y unas botas, como no podía ser de otra manera. Y además, eso fue porque uno de los diplomáticos que fueron con nosotros era muy amigo del gobernador de Texas, que era John Connolly, que fue uno de los que iban en el coche cuando matan a Kennedy. Toma ya. Claro. Es más, Connolly nos entregó la placa, no recuerdo si es del 73, yo creo que sí, que estaba todavía con un brazo en cabestrillo o algo así, que le había dado en los muchos acercamientos al folclore americano, pues hubo una recomendación de Pete Seeger que me vino muy bien, porque en una de las veces que yo le estaba cantando una canción, lo haces muy bien, pero ¿por qué no cantas canciones españolas? Porque a mí me gustaría aprender y tal y cual. De hecho, en una carta me había preguntado si conocía una canción de Violeta Parra que se llamaba Me gustan los estudiantes. Y yo veía que tenía mucho interés en recopilar cosas hispanas porque le interesaba por muchas razones. Y entonces fue cuando me di cuenta de que a lo mejor pues convenía dedicarse más al folclore español que al americano, que había siempre gente que lo hacía mucho mejor. Que ahí empezó tu gran labor de recopilación, de ir a los pueblos, de investigar, de buscar las canciones sefardíes, de 20.000 cosas. Luego tus actuaciones, creo que eras la antítesis de un cantante tipo, de estos de los que salen, reciben el aplauso y empiezan a cantar. Tú eras al revés, tú llegabas allí y esperabas que fuera llegando al público, o sea, es como muy diferente, ¿no? Sí, bueno, en eso yo siempre tuve la sensación de que... ¿Y no te gustaba cantar? No, desde luego, yo lo pasaba mal y todo eso, pero bueno, eso mucha gente le pasa también, el miedo escénico y demás. Pero a mí me daba la impresión de que el primer aplauso sobraba, es decir, yo pensaba, pero ¿para qué me aplauden si todavía no he dicho nada, ni he cantado nada, ¿no? Entonces, a lo mejor te habían oído de antes. Pudiera ser también, pudiera ser. Pero en los primeros recitales que daba no era lógico que me hubieran escuchado.
la gente iba a ver quién es este, ¿no? Estuve muchos años cantando en casi todos los colegios mayores de Madrid y demás, y hacía en fin, parecía que era como un ensayo, ¿no? Yo salía al escenario antes de que llegara la gente y allí empezaba a tocar como si estuviera ensayando, y cuando iba llegando la gente lo que conseguía era que no empezaran a hablar fuerte, que es muy típico de España, y que al final no estuviera aquello como un gallinero, ¿no? Entonces yo procuraba ensayar bajito para que la gente escuchara y empezar ya a explicar lo que quería explicar. Bueno, así eres una eminencia en coplas de ciego, en todo el folclore, en recuperación de instrumentos. Gracias a la Fundación también se puede acceder por internet, cualquiera desde casa, a todos los registros que hay. Bueno, en los 60 hubo un boom de vamos a recuperar aquello, vamos a intentar encontrar con otros músicos, vamos a intentar encontrar nuestras raíces. Luego se perdió un poco, igual que se perdieron muchos edificios de ciudades, el urbanismo destrozó todo. Luego con la democracia, digamos que se volvió un poco también. ¿En qué momento estamos con la música tradicional española? Pues yo diría que en algunas cosas estamos mejor que cuando yo empecé, porque hay como un interés, hay más, ahora que se usa tanto lo del tanto por ciento, hay más tanto por ciento de personas interesadas en el patrimonio, en la tradición, etcétera, que cuando yo empecé. En otras cosas, por ejemplo, en difusión, es completamente distinto de cuando yo empecé. Cuando yo empecé en los años 60, finales, 67, 68, si tú salías en televisión te veían de pronto 7 millones de personas, porque no había más que una. Ahora, para que haya un auditorio importante, es mucho más difícil. En eso yo creo que hemos perdido, porque claro, para salir en un programa de gran audiencia y demás, pues tienes que hacer maravillas y dar 3 volatines, ¿no? Por lo menos. En otras cosas, por ejemplo, en recopilación, pues cuando yo empecé era más fácil. Era más fácil ir a los pueblos, hablar con la gente. Ahora hay como más reserva, aunque si ya tienes una cierta relación con la persona a la que vas a entrevistar, pues al final consigues sacar de su memoria, pero las memorias también se van debilitando. La música, por ejemplo, en estos momentos tiene otras utilidades, yo que sé, rellenar silencios en los restaurantes para que la gente no esté incómoda, hacer que la gente compre más en los grandes almacenes o tiendas de ropa, por ejemplo, a todo volumen, en los semáforos a tronar con el reggaetón. ¿Hacia dónde vamos en la música popular, digamos? Bueno, normalmente la música popular no se escucha en esos medios en los que has hablado, ni en ningún ascensor, ni en ninguna cosa. O sea, la música popular, el que quiere la escucha, eso sí, a través de, en internet hoy día encuentras todo lo que quieras, pero encuentras además las grabaciones que hizo Alan Lomax en los años 50 en España, las grabaciones que hizo, o sea, encuentras todo. Este centro, esta fundación, es un poco el resultado de mis escaseces en los años universitarios, porque en la universidad no había manera de encontrar bibliografía, de encontrar documentación, encontrar todo ese tipo de cosas. Claro, yo pensaba, tengo que hacer un centro donde la gente pueda ir a estudiar, a intercambiar experiencias, opiniones, a intercambiar conocimientos y documentación. Eso hace, cuando yo empecé, desde luego era imposible pensarlo, pero al cabo del tiempo, pues como decía Miguel Delibes, gracias a una serie de circunstancias, principalmente a un apoyo decidido de la Diputación de Valladolid, que es la que prestó esta casa, que yo luego he llenado de cosas, pero la casa hubo que restaurarla. Yo me vine el año 1988 aquí, y estaba prácticamente, yo decía, pero está como para entrar a... Pero estuve año y medio de obras, ¿no? Y claro, esta casa en este momento es el contenedor de todo eso que a mí me apetecía ofrecer a quien quisiera usarlo. Por eso nuestro interés en tener una buena página web
que pueda ser consultada desde cualquier punto del planeta. De esto quería hablar también. ¿Puede ser que este acceso a Internet, no solamente de esto, sino en general el teletrabajo, etcétera, pueda servir para evitar la despoblación o para atraer a nueva gente a los pueblos en España? Si hay una buena cobertura, claro, por ejemplo. Yo creo que está por venir. Es decir, de momento la cobertura no es buena, pero nos arreglamos. Pero puede haber un futuro por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo estoy seguro. Si hubiera una buena cobertura, hubiera posibilidades de que apenas haya diferencia entre el que está trabajando en Madrid y el que está trabajando en Urueña, pues estoy absolutamente seguro de que algunas personas vendrían a vivir y vendrían a... De todas maneras, lo he dicho bastantes veces últimamente, me preocupa más la España llena que la España vaciada, ¿no? ¿Por qué? Porque el que vive aquí vive porque quiere vivir y ha decidido, mejor o peor, pues pasar su existencia aquí. El que vive en Madrid a lo mejor vive casi una generación entera porque le dijeron que eso era estupendo y que era... luego porque ha tenido necesidad, porque en el sitio donde vivía no había posibilidades. Entonces, todas esas personas que a las 3 de la tarde se juntan en el metro y que estoy seguro de que tienen muchas más ganas de marcharse de Madrid que los que viven aquí, que están encantados, estamos encantados de vivir en un pueblo pequeño. Creo que decía Eugenio de Ors que todo lo que no es tradición es plagio. ¿Estamos en un gran momento de plagio o no sabemos mirar la tradición que es tan importante para crear? No lo sé. Bueno, también otro gran personaje, Menéndez Pidal, decía que las sociedades suelen tener dos periodos que no siempre coincidían, que era el periodo aédico y el rapsódico. En el aédico se componían, se creaban, era más imaginativo, y el rapsódico era para repetir lo que se había creado antes, ¿no? Estamos a lo mejor en un momento en el que repetimos. Hay poca creación, o si la hay, todavía no ha salido o no se ha colocado en ese estadio en el que una canción se convertía en popular y luego en tradicional, y lo recordaban pues varias generaciones, de manera que yo diría que es un periodo poco creativo, pero va a más, va a mejor. ¿Crees que la sociedad en general va mejor? No, ahí no. Yo creo que hemos hecho tonterías en los últimos años, casi todas las que podíamos haber hecho, y alguna más. Y es más, yo alguna vez he dicho que los que empezamos en el 68 en serio, como fue mi caso, el primer disco lo hice en mayo del 68, pues nos consideramos fracasados, porque la sociedad no ha ido hacia donde pensábamos que podía ir, para mejorar en muchas cuestiones, en muchos aspectos sociales, culturales, en fin, aunque tenemos la ilusión de que siempre que estamos haciendo algo, parece que ese algo es mundial y, en fin, es mucho mejor que cualquier cosa de la que se hizo en el pasado, pero me temo que no. Fundaciones como esta pueden servir para reconocer ese pasado, para poder estudiarlo y para saber cómo afrontar el presente y el futuro. Yo creo que sí. La idea nuestra es que sea un repositorio en el cual quepa de todo para que la gente pueda seleccionar, estudiar, trabajar, opinar, y es una fundación abierta absolutamente a todo el que quiera trabajar o ayudar en el mundo de la tradición. ¿A la gente joven le interesa? Sí, bueno, no toda, pero evidentemente un tanto por ciento, vuelvo otra vez a lo mismo, ya que está de moda lo del tanto por ciento, un tanto por ciento bastante más elevado de cuando yo empecé, ahora mismo se preocupa por la tradición y por el patrimonio. Más que tradición, que era una palabra que siempre, no sé, se hablaba de entrega, de conocimientos y todo eso, pero ahora hablas de patrimonio y parece que estás hablando de otra cosa más importante. Más seria. Más seria. Sí. Bueno, ¿Castilla y León tú crees que tiene futuro o estamos en un momento un poco de declive?
Pues, depende del futuro para qué y según quién, ¿no? Yo creo que en general toda esta mano que ha movido, yo recuerdo esas bolitas de cristal donde había un pueblecito y cuando lo movías pues nevaba, ¿no? Bueno, pues ha habido una mano que ha movido el universo y nos ha trastornado a todos, ¿no? Supongo que se va a calmar, a lo mejor incluso esta pandemia ha dado tiempo a mucha gente a pensar y ver lo que es imprescindible y lo que no. Confío en que la sociedad vaya mejor o intentemos mejorarla, pero Castilla y León, pues hombre, todo dependerá también de los políticos, de los ciudadanos y de la gente que vive en los pueblos, que no nos podemos olvidar de ellos. Sin duda. Hemos comenzado hablando de que Miguel Delibes le gustaba cantar. Yo no sé si recuerdas alguna de las canciones o de las letras que cantaba Miguel, para terminar. Sí, bueno, yo recuerdo una porque hablamos muchísimo de ella, que era Rosina Encarnada, que era un romance de la guerra de África, con un final espantoso, asesinatos y todo eso. Y era el romance de, ya venimos de la guerra de África porque todo lo trae la pasión, ya venimos de la guerra de África porque todo lo trae el amor. De ese romance hemos hablado muchísimo, pero hay una canción que a mí siempre me recuerda a Miguel, que solía cantar en esas reuniones. De pronto se levantaba como si fuera a decir algo importantísimo y decía, un momento, y empezaba a cantar la canción que él recordaba de niño, que era, es tanta la violencia, además con la voz esa que tenía un poco cavernosa, que lleva el ferrocarril, y era sobre el ferrocarril que recorría de Molledo a Portolín, que lo podía hacer en 10 minutos y lo hacía en hora y media, claro. Y eso, la canción lo recogía y Miguel lo recordaba como si fuera, aunque él seguramente lo hacía en bicicleta. Qué bueno. ¿Y podías cantar un poco más? No. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido un absoluto placer. Gracias.